Buenos días. Buenos días a todos o tardes desde donde me escuchen. Espero que se escuche bien. Vamos a esperar a que llegue alguien. Hola Jorge, buen día. Bueno, vamos a leer este libro de dejar ir. Hola Jorge. De dejar ir, ya vamos en el capítulo de las relaciones. Nada más voy a esperar a que llegue, pues ya sea Vicky o Silvia o Selene, a ver quién puede acompañarme a hacer la lectura de mis hermanitas. Mientras vamos a encomendarnos al Espíritu para que todo sea como es la voluntad de nuestro Padre. Hoy estoy aquí para ser de verdadera ayuda, para representar a aquel que me envió, así que no tengo que preocuparme de qué decir o qué hacer, pues aquel que me envió me dirigirá. Estoy contenta y estoy feliz de estar donde quiera que Él desee, sabiendo que Él está aquí conmigo y con todos nosotros. Y yo seré curado y tú serás curado. Y seré sanado en la medida que lo dejemos a Él, enseñarnos a curar y enseñarnos a sanar. Permíteme ser hoy de verdadera ayuda. Hola Ramón, hola Raymond. Voy a invitar a Vicky. Hola Vicky. Oh, sorpresas que da la vida, mi Gaby. Hola Maru. Hola. Hola mi Vicky Bella. Aún no puedo entrar en el PDF, pero aquí estoy ya, Te espero, tratando te de espero. entrar. Sí, buenos días, Sin hermosa, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien. Aquí encontrándonos de vuelta, ¿verdad? Sí, ya tocaba, Después ya, de, ya tocaba. ya hacía falta. Hola mi Sí. Maru Bella. Rosalinda, buen Mira, día. Ramoncito por acá. Fíjate, te digo. Sí, Ramoncito, ¿cuánto tiempo que no te Raymond, por dejaba favor. ver? Raymond. Raymond, oh sí, Raymond. Mr. Raymond, presente. Mr. Raymond. Bueno, vamos en el capítulo de las relaciones. Ok, tú empiezas dentro de lo que yo entro aquí Ok, buscándolo, muy por bien. favor. Y sí. Bueno, relaciones. Debido a que están íntimamente conectadas con nuestros deseos básicos de amor y seguridad, las relaciones sacan a relucir rápidamente nuestros sentimientos más íntimos. Por esa razón son tan valiosas, con independencia de si las clasificamos como relaciones buenas o malas. En el proceso de emancipación emocional, todo es igual de valioso. Recordemos que los sentimientos son programas, es decir, respuestas aprendidas que a menudo tienen un propósito. Ese propósito está directamente relacionado con el logro de un efecto sobre los sentimientos de la otra persona, con el fin de influir en sus sentimientos y así alcanzar nuestros objetivos internos. A continuación vamos a analizar las relaciones emocionales comunes y su propósito real. Estas reacciones no tienen nada que ver con el amor, porque el amor es un estado de unidad con el otro. El amor no es solo una emoción que va y viene.
Lo que a menudo pasa por amor en el entendimiento humano común es apego, dependencia y posesión. Los sentimientos negativos. Todas las emociones hacia los demás implican la creencia básica de que estamos incompletos. Por lo tanto, los vemos y utilizamos como un medio para un fin. Aunque no podamos influir en la otra persona como nos gustaría, no abandonamos la fantasía y la expectativa de utilizarla. Descubriremos que buena parte de lo que experimentamos en una relación sucede solo en nuestra imaginación. Empecemos primero con las relaciones más negativas. Veamos cuáles son sus propósitos subyacentes y las probables respuestas de la otra persona. La ira. Empezaremos con las sensaciones más negativas: odio, malicia, ira, rabia, venganza y violencia. Es obvio que la fantasía subyacente aquí es eliminar, expulsar, matar, destruir, herir, lastimar, asustar e intimidar. Las respuestas de la otra persona serán evitarnos, devolvernos el odio y provocar un contraataque. Las formas menores del enfado son la crítica, el resentimiento, la queja y los juicios negativos. El propósito emocional es castigar a los demás, hacerles sentir pena, obligarlos a cambiar sus sentimientos o comportamientos, hacerlos sufrir, vengarlos, menguarlos y devaluarlos. Esto por supuesto también produce en los otros respuestas de crítica, resentimiento y evitación. Para gestionar esta área tenemos que darnos cuenta de que casi todo el mundo tiene estas fantasías. Jugar al avestruz con nosotros, con los otros, pensando que son malvados o culpables, no es la solución. Tenemos que alcanzar el nivel de coraje y observar nuestros peores sentimientos, admitir que son parte de la condición humana y recordar que solo somos responsables de lo que hacemos con ellos. Es obvio que estos sentimientos negativos cobran un precio emocional interno enorme. Esta es razón suficiente para observarlos y dejarlos ir. Si observamos los sentimientos implicados en las relaciones interpersonales, descubrimos otra ley de la conciencia. Los propios sentimientos y pensamientos siempre tienen un efecto sobre las personas y afectan a las relaciones, tanto si son verbalizados y expresados como si no. Ahora no voy a explicar la mecánica exacta de cómo ocurre esto, que es un área de investigación de la física cuántica avanzada, especialmente el área relacionada con las partículas subatómicas de alta energía y su relación con las formas pensamiento. Podemos intuir la verdad de esta ley de la conciencia por nuestra propia experiencia. Por ejemplo, por lo general nos damos cuenta de que si alguien está enfadado con nosotros, aunque no diga nada al respecto, al sentir su sentimiento reprimido, podemos preguntarle, ¿pasa algo? Incluso si responde que no, somos conscientes de la energía de la ira y del malestar. Al descubrir esta interconexión energética puede ser difícil, pero cualquiera puede hacerlo mediante una investigación interna. En general, nuestras actitudes hacia la otra persona influyen en sus sentimientos y actitudes hacia nosotros, aunque no los hayamos expresado. En nuestra sociedad, las mujeres son más intuitivas que los hombres. Suelen ser más conscientes de que sus pensamientos y sentimientos son percibidos por los demás. Los verdaderos psíquicos no son sino personas con la intuición muy desarrollada. Cuando descubrimos esta verdad, podemos vivir en una especie leve de paranoia. Casi todo el mundo está educado en la creencia de que los pensamientos y sentimientos son asuntos privados, que todas las mentes están separadas
y que las emociones solo suceden dentro de los que las emociones solo suceden dentro de los confines de nuestro cuerpo. Conforme comenzamos a investigar esta área, descubrimos que a menudo la actitud de la otra persona refleja nuestro conjunto de sentimientos con respecto a ella. Y cuando modificamos nuestra actitud, su actitud también cambia abruptamente. Todo el tiempo influimos de forma inconsciente en los demás mediante los sentimientos que albergamos hacia ellos. Cuando nos volvemos más intuitivos, nos reímos de nuestra anterior ingenuidad. Y si investigamos más en el mundo de los psíquicos y la parapsicología, descubriremos que hay psíquicos expertos capaces de leer nuestros pensamientos y sentimientos a cualquier distancia. La única manera de superar esta paranoia inicial es limpiar nuestros actos. Es muy fácil saber qué es lo que hay que limpiar. Basta con buscar lo que no queremos que los demás sepan de nosotros y empezar a entregarlo. Gracias a la observación queda bastante claro que los sentimientos negativos repercuten intensamente, tienen un efecto boomerang y afectan a las relaciones. El otro simplemente devuelve el reflejo que proyectamos sobre él. Las personas que tienen mucho odio viven en un mundo odioso y son odiados por muchos. Ven las situaciones externas y el mundo como algo odioso. Lo que no ven es que estas situaciones han sido creadas por ellas mismas. Contamos con la secreta esperanza de que nuestros sentimientos hacia los demás los castiguen y los hagan sufrir. En realidad, solo damos motivos para odiarnos. Tenemos que vivir con el temor a sus represalias y con nuestra culpa inconsciente, que a menudo deriva una enfermedad física. Llegaremos a descubrir que toda la ira y el resentimiento se deben a nuestra percepción, es decir, a nuestra forma de ver cada una de la situación dada. Cuando renunciamos a estas emociones, la manera de ver la situación cambia y a menudo nos sorprende la brusquedad con la que surgen los sentimientos de perdón. Entonces la relación se transforma a pesar de que no hagamos ni digamos nada para expresar este cambio interior. Esto sucede a menudo cuando tenemos la intención de superar los resentimientos. Un curso de milagros se basa en este proceso de cambiar el punto de vista con respecto a cada situación mediante la voluntad de verla de otra manera y perdonar. A esto se refería Jesucristo cuando hablaba del poder milagroso del perdón. Curiosamente, la invitación de Jesucristo a bendecir y amar a los enemigos tiene una base científica. En el plano energético, los sentimientos más bajos tienen una frecuencia vibratoria más baja y menos poder. En un estado de energía inferior como la ira, el odio, la violencia, la culpa, los celos o cualquier otro sentimiento negativo, somos psíquicamente vulnerables. En cambio, el perdón, la gratitud y la bondad tienen una vibración mucho más elevada y más poder. Cuando pasamos de un patrón de energía menor a otro mayor, creamos un escudo energético protector, por así decirlo, y ya no somos vulnerables a esa otra persona. Por ejemplo, en un estado de ira nos afecta la ira con la que responde el otro. Paradójicamente, si queremos afectar a otra persona, debemos amarla. Entonces su ira retornará a ella como un boomerang, sin ningún efecto sobre nosotros. Esta es la sabiduría de la afirmación de Buda en el Dhammapada. El odio no es conquistado por el odio. El odio es conquistado por el amor. Esta es una ley externa. ¿Cómo ves con la ira, mi Vicky? Mm, Justo con Pues la... como dice Robert Adams también, todo es una proyección de la mente, ¿no? La ira Exacto.
la proyectas, lo que tienes, lo estás proyectando en el otro y estás viendo la ira. Así es. Y en el momento en que empiezas a ver a la otra persona, paras esa ira y la ves con amor, es un efecto inmediato, pero en ese momento es estarse acechando y observarse, ¿no? En ese momento preciso para no dejar que la ira se extienda más. Es como Exacto. cuando paras la película, le pones el stop, pausa, Y te das cuenta y ahí como dice el curso, ¿no? Solo ves pasado, porque en solo ves pasar. realidad solo estás preocupado pensando en aquel momento que fulanito te hizo o que te miró feo y Ujú. todo eso lo traes y lo proyectas a tu entorno, Sí, lo ay, traes de atrás y lo pones en tu en tu presente. presente. Sí. Ujú. Ayer estaban leyendo las muchachas lo de los 4 acuerdos y creo que va muy con respecto a eso, ¿no? Conforme la impecabilidad de las palabras. Como te Oh, no me hables, tocó. sí, Ayer lo leyeron. ayer lo Oh, leyeron. necesito verlo, no El lo primer vi. acuerdo. Estuvo muy Mm, bonito porque habla de precisamente de cómo utilizas las palabras como un hechizo, ¿no? Ya sea como magia ujú, negra para ujú, envenenar o maldecir a los demás, o magia blanca que utilizas para ujú. engrandecer y apoyar y convivir con los demás de una manera más sana, que eso también se refleja en uno, pues. Si tú bendices, las bendiciones se te regresan. Si tú maldices, las maldiciones están contigo. Y eso es bien Sí, importante, súper hay que importante. cuidar la boca, la Así lengua. es. Creo que Jeff menciona, yo oía que Jeff mencionaba en la parte del Salmo 91 donde dice, hollaremos fieras y serpientes. Ujú. Es estar ahí porque es como una serpiente, puede ser Ujú. destructiva, puede dar vida o puede dar muerte Exactamente. con la boca, con lo que dices, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante ser impecable con nuestras Con nuestro, palabras, de sí. ahí, definitivamente. Entonces uno decide cómo vivir cada situación de nuestra vida. O sea, si prefieres verla de una manera iracunda, pues es lo que vas a tener alrededor, pura ira. Más sin Pura ira. embargo, si le cambias y como dice aquí, le envías amor, el efecto se, que se piensa que se tiene hacia con uno, pues no hay tal efecto y se regresa en amor. Así es. En mi experiencia cercana me ha pasado aquí con dos vecinitas. Mm. Cómo cambié, cómo el sentir eso, ese conflicto lo sentía de ellas, pero dije, entonces yo lo debo haber proyectado de alguna manera. Claro, Entonces, cómo se cambió esa parte, esa percepción y cómo ahora, pues está es definitivamente diferente. empecé a verlas con amor y inocentes y yo también me vi inocentes Ujú. porque obvio que estaba proyectando algo y esa ira desapareció. No sentía esa ira, pero siento que al percibirla había algo ahí, entonces Claro, se fue. eso Y eso es maravilloso esa parte, ¿eh? Cómo empiezas por experiencia a vivirlo, pues, cómo puede cambiar. sí, es parte del trabajo que venimos haciendo, Es ¿no? parte del trabajo, Ya nos pero damos no es cuenta. fácil. No, no, para nada, pero Por, al menos ujú, ya lo ujú, captas y ya haces el sí, intento de sí, ujú, cambiarlo, pues. A lo mejor no puedes así es. cambiarlo de inmediato, pero poquitas acciones van fructificando y vas recogiendo los frutos. Ujú, Y es bien así importante es. eso que dices porque muchas veces uno dice, no, pues es que yo no siento ira, yo no siento miedo, pero más sin embargo se te presentan situaciones o pasan situaciones delante de ti que te están mostrando esa ira, esa Ujú, molestia, ese miedo, ujú, y así definitivamente es. sí hay que acecharnos y ver qué está pasando dentro de nosotros porque por algo están esas situaciones y algo nos quieren demostrar, entonces solo internalizarlo, ver y transformarlo. Así es, sí, definitivamente. Aquí están comentando nuestros hermanitos. Ay, hola Mayra, aquí anda Ujú. Mayra, qué hermosa. Gracias
por compartirlo, Gaby. Hola, Silvia, Rosalinda. Dice, es tan lindo ir al dog hockey siempre. Dice Gaby, claro que sí. Buen día, dícele. Buen día a todos. Dice que nos comprometimos grupalmente a ser impecables por 21 días para que se haga hábito. Únete al reto. Ah, sí. Sí. Ok, Sí, me uno al ayer, reto. En ayer cuanto estábamos pueda veo lo platicando. de ayer. Me lo perdí, no me di cuenta. Ayer estábamos platicando eso porque estábamos, bueno, alguien preguntó que cómo se podía y comentamos que de poquito a poquito, o sea, no hay que tampoco abrumarnos con tanto, pero una acción te lleva a otra y puedes ir cambiando los hábitos que comúnmente tienes y cambiarlos por buenos hábitos. Así es. Dice Gaby, y se extrañan las lecturas del doc trascendiendo a los niveles de conciencia por voz y Ugis. Sí, la verdad, nos hacen mucha Sí, falta. Mike, Anímense, ya se extrañan plebes. esas pláticas. Sí, esas Eso es todo, desveladas. amigos. Esas desveladas. Dice Gaby, claro, frenar acciones aprendidas en el pasado también. Sí, ir rompiendo con las creencias, con esos programas que traemos. Dice, y me saqué un 2 en esa área de la impecabilidad de palabra, dice. Ay, Gaby, no te preocupes. Algunos nos sacamos 1 o 0. Ese libro, la verdad, es muy, muy poderoso de los cuatro acuerdos. Sí. No voy a decir que todo me llegó, pero una de las cosas que empecé a trabajar fue, sí, es ser impecable. Como me di cuenta, pues, cómo uno decreta cosas, va diciendo cosas por decir, sin fijarse, sin observarse. Y pues la lengua es poderosa, lo que dices, las palabras, Sí. en Y un darse momento cuenta, transforman. llegar a darse cuenta que lo que le envías al otro te lo estás haciendo a ti mismo también es bien fuerte. Es Sí, bien fuerte porque no dimensionas todo lo que puedes hacer daño tanto afuera como adentro, que pues viene siendo uno, ¿verdad? Pero no, cuando vives en esta ilusión y no despiertas, por así decirlo, es bien difícil darte cuenta que todo lo que estás diciéndole al otro también te afecta a ti. Y si sí, eso nos damos cuenta en un principio, ¿cómo cambiaríamos en la manera de hablarle a los demás? Y también hablarnos a nosotros mismos, porque muchas veces vamos por la vida, ay, no, qué pendeja, y ay, qué estúpida estoy, o no, qué tonta, lo hubiera hecho diferente, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y empezar a cambiar la manera en cómo nos hablamos también transforma. Dice Jacob, es difícil transformar el odio en amor, pues en el intento te darás cuenta y poco a poco. Las cosas no se transforman de la noche a la mañana, es un arduo trabajo. pero ya es un En mi gran experiencia. paso observarlo, Sí. ser consciente. A lo mejor en ese momento, no lo cambias, pero ya vuelve a presentarse la situación y ya no estás así como, ya estás observando. Entonces eso te da el siguiente paso. Y muchas Parar, veces puedes caer, o sea, transformar. te das cuenta, pero puedes caer en que pues, estás diciendo algo que pues no debiste haber dicho, pero pues ya lo dijiste. Y, o sea, ya para la otra te da una pauta de poder detenerte a tiempo. Exacto. Y más aún ahora, yo creo que observándose te das cuenta lo que te está provocando a ti cuando estás hiriendo al otro o Sí, tratando de ofender o actuando desde la ira, proyectando tus pensamientos. Te sientes que estás sintiendo en ese momento la incomodidad, obvio, porque te lo estás dando a ti mismo, te lo estás diciendo a ti mismo o el pensamiento va hacia ti mismo. Entonces, desde ahí, sí. pues, y esa es una herramienta, las herramientas que estamos adquiriendo son maravillosas. Es solamente irlas aplicando en cada momento que se nos vaya presentando la situación, ¿verdad? Y Totalmente, totalmente. Dice, pues seguir. lo que dijiste, ¿no? De Gaby, de el reto de 21 días. ¿Empezaron ayer o hoy? Sí, hoy, Hoy es el primer hoy es día. el primer Bueno, día. unida al reto, Todavía unida hay al reto. tiempo. Anita dice por ahí que también ella se une al reto. O vi que decía ahí Anita, Sí. me uno al reto. Dice Jacob, dentro de mí siento el fuego de Shiva. Pues a transmutar, hermano, a transmutar con ese fuego.
Mira, Dice, dice aquí Gaby algo interesante, ni siquiera tus mascotas, dijo don Miguel Ruiz. Sí, ni siquiera las mascotas. Yo hasta me ofendo si le hablan mal a mis mascotas. Desde ahí también. Ay. dice nada de chismes ni críticas hacia nosotros o hacia los otros. Eso es importantísimo. Romper con los juicios para no tener críticas de ninguna forma, porque tomamos posicionamientos y no se trata de posicionarnos en ningún lugar. Dice, ni siquiera tus mascotas. Y dice May, yo me uno al reto, Gaby. Vamos. Dice, hoy, ayer ya habíamos... que Ok, hoy, porque ayer ya valíamos más. Ay, Gaby, no, no valemos ya madres. valió. Hay que cambiar el chip. Cambiamos el chip de vuelta. Bueno, ahí Seguimos sigue. con la culpa. Exacto. Adelante, mi Vicky. La culpa. La siguiente área intensa de la negatividad es la culpa. Aquí el propósito subyacente es aplacar, calmar, escapar del castigo por medio del autocastigo y obtener el perdón. Lo más importante es el deseo de obtener el castigo de otra persona y combinarlo con el autocastigo. Esto no es un deseo consciente, sin embargo, es el propósito inconsciente de la culpa. Con poca investigación esto puede ser fácilmente verificado. La próxima vez que estemos sintiéndonos culpables por algo en particular con respecto a otra persona, observemos lo que pasa en el siguiente encuentro. Casi inevitablemente traerá la misma cosa que estamos manteniendo en la mente. Por ejemplo, si nos sentimos culpables por llegar tarde a una cita, esa culpa con frecuencia provocará una respuesta crítica de las otras personas. Al aferrarnos a la culpa, atraemos a nosotros toda la crítica de los demás y su menosprecio hacia nosotros. Nuestra baja autoestima se canaliza hacia nosotros a través de lo demás en la forma de su invalidación de nuestra vida. Total, yo cargué con mucha culpa porque siempre llegaba tarde. Eso me cayó a mí. Y las críticas, ya sabes, ¿no? Y la Vicky siempre llega tarde y eso no me ayudaba porque yo decía, ay, o sea, quiero llegar temprano, pero había algo ahí, una resistencia. Pues me etiquetaron, me etiqueté y ahí seguía. Para ayudar a aclarar el papel de las emociones en las relaciones interpersonales, una manera muy rápida de aprenderlo es presumir que la otra persona es consciente y percibe nuestros pensamientos y sentimientos internos. Al hacer esto, no estamos lejos del error, ya que de hecho son intuitivamente conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos. Incluso si no son conscientemente conscientes en un momento dado, ellos nos responderán a nosotros como si supieran nuestros sentimientos internos. Toda la relación se comportará como si la otra persona fuera consciente de nuestros sentimientos internos. Si seguimos sosteniendo la fantasía de que las otras personas no conocen nuestros pensamientos y sentimientos, solo advierta que los perros lo hacen rápidamente. ¿Realmente piensa que la psique humana es inferior a la de un perro? Oh, si un perro rápidamente puede leer nuestra actitud interior total, ¿podemos estar seguros de que la intuición de la gente que nos rodea recoge la misma vibración? Wow, mira. La apatía y el dolor. Los sentimientos de apatía, sufrimiento, depresión, tristeza, autocompasión, melancolía, desesperación e impotencia provienen del programa interior del no puedo. Su propósito es despertar la simpatía para volver a ganar apoyos, hacer que los demás lo sientan y pedir ayuda. ¿Cuál es el efecto de estos sentimientos en las otras personas? Aunque pueda haber un primer intento de ayudar, con el tiempo estos son reemplazados por la lástima y finalmente la evitación. ¿Por qué evitación? La evitación se debe a la enorme demanda de energía que estamos haciendo de la otra persona. Es un intento de
agotarlos arrojándonos a su portal. Esto se traduce en el dicho común que nos suena duro de corazón, pero que por desgracia es tan a menudo verdad. Cuando te ríes, el mundo ríe contigo, pero cuando lloras, lloras solo. La falsa empatía. Querer que empatizarnos con el dolor es ser solidario, es falso ego, ¿no? No. Así lo veía yo antes, sí. Ayer Total. comentamos algo de que Ujú. la sinceridad sin empatía es crueldad. Es crueldad. Sí, y Sí, por porque más de que tú dices, ay, es que yo soy sincero y te digo las cosas como son, pero muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro a saber qué es lo que está sintiendo o pensando o qué es lo que pasó para que él o ella vea las cosas de la manera en que las ve. O sea, nadie experimenta en cabeza ajena, pues. Y debemos respetar los procesos de cada persona y simplemente limitarnos a acompañar. O sea, si no podemos decir, es lo que les decía, si no podemos decir o si no tenemos nada bueno que decir, pues mejor nos nos quedamos quedamos callados calladitos. y Como dice el acompañamos. refrán, calladitos nos vemos más bonitos Mm, en esta situación, sí, ¿verdad? Que nadie nos pide nuestra opinión y a veces ahí queremos estar dando consejos, opiniones que nadie nos les está todos pidiendo. somos Y, opinólogos. y que a veces primero hay que tomar nosotros esos consejos, Sí. ¿verdad? Primero hay que sanarse uno mismo. Ujú. Seguimos. Un dolor constante alejará a los demás. Comenzarán a resentirse a menos que ellos mismos estén muy elevados y sean capaces de la compasión no forzada. El dolor crónico trae el envejecimiento prematuro, el cansancio y el hastío de la persona, y solo puede ser superado cuando tenemos el coraje para que pueda llegar bajo las condiciones adecuadas y tenemos la voluntad de entregarlas y dejarlas ir. El miedo. La sensación de miedo, ya sea tensión y ansiedad, timidez, autoconciencia, prudencia, letargo, desconfianza, tiene el propósito de escapar de la amenaza imaginada y poner distancia psicológica de la situación temida o persona. Paradójicamente, como hemos señalado antes, debido a que el miedo es poderoso, el mismo proceso de mantenerlo en la mente puede hacer que lo que se teme entre en nuestra vida. Es como una profecía autocumplida. La energía del miedo genera un foco interior con todas las cosas negativas que podrían suceder y ese foco puede unirse a la aparición de los mismos acontecimientos que más tenemos. ¿Quieres continuar aquí, sí? No, termina ¿O el lo miedo. termino? Sí, termina el Ok. miedo. El miedo en las relaciones, por lo tanto, está regalando nuestro poder a la otra persona y permitiéndole hacer la cosa que tememos. Otra vez, repito, el miedo en las relaciones, por lo tanto, está regalando nuestro poder a la otra persona y permitiéndole hacer las cosas que tememos. La salida es buscar el peor escenario posible, ver los sentimientos que despierta y empezar a cederlos. Al Ujú. igual que las otras emociones, el miedo puede ser desenmarañado en las partes que lo componen y las partes son luego fácilmente cedidas. Por ejemplo, digamos que existe el temor a un ataque crítico. Nos preguntamos, ¿cuál es el peor escenario posible? Con esta pregunta vemos que la base del miedo es el orgullo. Cuando el orgullo es reconocido y abandonado, el miedo se disuelve automáticamente. Una vez más, en una relación en la que estamos experimentando miedo, si desenmarañamos el miedo, podemos encontrar que en realidad es miedo a descubrir nuestra ira interior. El miedo es que a la otra persona tome represalias contra nuestra ira, contra nuestra la ira. Una vez más, cuando renunciemos a la ira, el miedo desaparecerá automáticamente. La persona insegura es temerosa y propensa a los celos, al apego, a la posesividad y al apego en las relaciones. Un enfoque que siempre trae frustración
El propósito de estos sentimientos, a ver, repito, la persona insegura es temerosa y propensa a los celos, al apego, a la posesividad y al apego en las relaciones. Un enfoque que siempre trae frustración. El propósito de estos sentimientos es amarrar y poseer estrechamente al otro para lograr la seguridad, al prevenir la pérdida y a veces para castigar al otro por nuestro propio miedo a la pérdida. Una vez más, estas actitudes tienden a poner de manifiesto precisamente lo que estamos manteniendo en la mente. La otra persona ahora se siente presionada por nuestra energía de dependencia y posesión. Tiene el impulso interior de correr hacia la libertad, retirarse, desapegarse y hacer lo que más tememos. Estas actitudes llevan al constante deseo de querer influir en los demás, ya que la gente intuitivamente recoger nuestro deseo por controlarlos. Su respuesta es resistir. Así que la única manera de lograr que renuncien a su resistencia contra nosotros es dejar de querer influir en ellos en primer lugar. Esto significa dejar los miedos internos a medida que surgen. ¿Sí? El miedo, como en el miedo es el primer enemigo, ¿no? En los libros de Castañeda nos muestran que el miedo, o sea, el miedo es el primero que tenemos que... Que Yo tenía vencer. un miedo terrible aquí a hablar. Tenía algo acá que no sé, me ponía a temblar toda. Me dice Jeff, como decía aquí, cuando tomé el taller, aquí decía la palabra mágica, ¿cuál es el peor escenario posible? Ajá. Imagínate el peor escenario posible, me dice que estás ante un mundo de gente con muchas hojas que vas a leer y Sí. siente todo ese miedo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me trabo a expresarme? ¿Qué es lo que me limita? ¿Qué me dijeron? ¿Qué creencia traigo que me crió un miedo a expresar mis emociones o lo que siento? Ujú. O simplemente hablar. Yo noté que a partir de la pérdida de mi mamá, ese miedo se profundizó. Wow. Fue algo como que hubo ahí, es algo que, no sé, apenas hace poco me llegó porque la pérdida de mi mamá trajo muchas cosas. Me sentí como con mucha inseguridad, con mucho miedo y tanto que decía, es que no era yo, pero pues tampoco era la que estaba antes, era un personaje que tampoco era. Sí. Ni era la de antes, ni era la del después, pues era estarme descubriendo a mí misma, o sea, pero definitivamente una pérdida te ayuda a enfrentar una vez más, a enfrentar la muerte y a conocerte más a ti mismo, Sí. Por ¿sí? A ir eso más. siempre hay que agradecer el caos porque después surge el aprendizaje y la calma, ¿no? Y ahí es Sí, donde te pones en retrospectiva y puedes alcanzar a observar que pues no hay nada malo dentro del caos. O sea, el caos viene a recomodar, al final de cuentas, viene un orden después y todo se va acomodando. Y si lo dejamos a la voluntad de Dios, nos damos cuenta que todo es perfecto. así es. El Sí, orgullo sigue, Cindy, con el orgullo. sí, La destrucción, dice, también tiene su propósito para volver a edificar y renovarse definitivamente. exacto, tal cual, Jacob. Dice el orgullo. Uy, el orgullo. El Uy. orgullo. Otro. Sí, dice, en nuestra sociedad los sentimientos de orgullo suelen ser aceptados y toman forma de perfeccionismo, orden, puntualidad, fiabilidad, bondad aparente, limpieza excesiva, adicción al trabajo, ambición desmedida, éxito, superioridad moral y buena educación. Las formas extremas de orgullo son la arrogancia, la jactancia, la vanidad, la presunción y el prejuicio. Uy.
A nivel religioso está el justo asesinato de los infieles. El propósito emocional subyacente de estos sentimientos es conseguir admiración, evitar la crítica o el rechazo, obtener aceptación, eso pasa mucho, ser importante y por lo tanto superar la sensación interna de falta de valor. Por desgracia, en la otra persona se suelen despertar sentimientos de envidia, competitividad e incluso odio y explotación. El orgullo a menudo es un sustituto de la verdadera autoestima. Resulta interesante que la relación más importante a la que muchos aplican estos sentimientos es la relación con Dios. Existe la creencia, a menudo inconsciente, de que podemos suscitar ciertas respuestas de Dios. Dios sentirá lástima por mí, Dios tomará represalias contra mí, Dios me castigará, Dios estará complacido conmigo, Dios me favorecerá. Cuando tenemos una autoestima adecuada, nos motivan la humildad y la gratitud y no necesitamos las palmaditas en la espalda de los demás ni de Dios. Cuando dejamos de querer gustar, encontrarnos, cuando dejamos de querer gustar, encontramos lo que somos. Cuando dejamos de atender a los demás y de buscar su aprobación, nos respetan. La autodenigración en forma de adulación, deferencia, modestia y pasividad es un intento de influir en los demás satisfaciendo su ego a fin de obtener un trato favorable y conseguir lo que queremos. La falsa humildad siempre dice, soy una persona pequeña, por favor, trátame de esa manera y por supuesto el otro lo hace encantado. Es evidente que todas estas emociones manipulan a la otra persona y destruyen una relación real. Reducen la autoestima, por lo que son posiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, aunque pensemos que nos sentimos bien y seguros en el nivel de orgullo, este siempre va acompañado de una actitud defensiva debido a su vulnerabilidad básica. Nos inflamos de orgullo cuando nos sentimos inseguros y nos volvemos susceptibles al pinchazo de un comentario fugaz o de una ceja levantada. Exactamente, cualquier comentario detona ahí y Sí, hace sacar todo lo que definitivamente. tratamos de meter por debajo de la alfombra, ¿no? Lo que mantenemos oculto ahí. Sí. Dice, la condición humana. En esencia, todos los sentimientos negativos son formas de miedo. Miedo a perder la estima de nosotros mismos o de los demás. O a no sobrevivir y aprender, o a no sobrevivir y a perder la seguridad. Como la mayoría de los sentimientos negativos van acompañados de un juicio de valor desfavorable, los suprimimos, reprimimos o proyectamos. La supresión, la represión y la proyección son dinámicas destructivas y dan lugar a un estrés progresivo y al declive de las relaciones. Es cierto, muy cierto. Dice Gaby, deshacimiento quizás sea una palabra de más alta frecuencia. Deshacimiento. Dice, nos gusta aparentar que los demás desconocen nuestros sentimientos más íntimos, pero todos estamos conectados a un nivel psíquico e intuitivo, de modo que los demás leen y conocen nuestros sentimientos. Había algo en el curso que decía que no hay pensamiento oculto o algo así, ¿no? Ahí alguien me lo No hay puede decir. pensamiento oculto porque ¿a quién se lo podemos ocultar si estamos todos en una sola mente y estamos en la mente de Dios? Entonces, creemos que podemos ocultar algo, pero en realidad no nos engañamos. Es como cuando hacemos o tenemos acciones buenas o queremos ser los buenos
pero en Ujú. realidad tenemos un basural en la mente y creemos que por esas acciones buenas Dios nos va a juzgar bien. Sí. Y bueno, ya, o sea, ya hice mi acción buena, ya hice mi día de buen samaritano, esto me lleva a las puertas del cielo y Dios me va a aceptar. Pero en realidad, o sea, ya te viste dentro, ya te viste cómo realmente te observa Dios. O sea, Dios no te observa por lo de afuera, te observa por lo de dentro. No está Que observando a lo que estás fabricando. no, no. Ni siquiera se da cuenta de ello. O sea, él está viendo tu luz nada más. Somos nosotros los que nos estamos percibiendo de la manera errónea, ¿no? De a partir de ahí, pues, sí, en base a Ahora, la proyección. ahora estaba escuchando una historia con mi hijo que decía que estaba San Pedro en la puerta y decía, bueno, tú vas al infierno, tú entras y se queda con uno viendo. Bueno, voy a ir a preguntarle a Dios porque no quiero equivocarme, no quiero meter la pata. Y va y le pregunta a Dios, dice, ¿cómo puedo darme cuenta que él merece entrar al cielo? O debe de irse al infierno, le dice. Y le dice, tienes que observarlo en su día a día. Dice, ahí te vas a dar cuenta si él está viviendo conmigo o está perdido pues en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y ya, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Y ya le decía, mira, ven, le dice, ya harto de que no entendiera la situación. ¿Ves al señor que está ahí? Le dice, sí, no, pues sí lo veo. ¿Qué está haciendo? Pues lo veo pensativo. ¿Ves al perro que tiene por un lado? Sí. ¿Qué está haciendo? No, pues está disfrutando del día, está disfrutando de estar con su persona. Exacto, dice. Él está viviendo su presente. Él no está pensando ni preocupándose por nada. Más sin embargo, la persona que es su amo está preocupándose por cuestiones y situaciones que está viviendo en el momento. Que tiene que ir a trabajar, que tiene que llevar dinero a la casa, que tiene que hacer esto, el otro. Entonces, ¿tú qué crees que merece en este momento? Y se queda pensando, pues está viviendo el infierno. Exactamente, le dice. El perro, le dice, merece el cielo. Él merece el infierno, le dice. Y ya, entonces a partir de eso, San Pedro, infierno, 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 porque nadie estaba viviendo en el presente, ni en el aquí, ni en la ahora. Y es una buena analogía, pues, o sea, ¿qué tanto Sí, tiempo estás viviendo tu presente? Como cualquier ser vivo, pues como un árbol, como un gato, como un perro, que ellos viven su presente, viven su aquí y ahora, a ellos no les preocupa qué van a comer, ellos saben que Dios proveerá, pero uno, sin embargo, como un buen humano que es, está preocupado en llevar la comida a la mesa, en hacer esto, hacer el otro, pero nunca estamos viviendo el presente. estamos viviendo en todos lados, menos Menos futurizando en el pasado, menos aquí, en el presente, esto. exacto. Y por lo tanto estamos dejando de disfrutar, de vivir la vida. ¿Qué es Ajá, esto? Lo que tenemos que vivir, el ahora. Como exacto. decía por aquí, no sé si vi aquí, se me perdió. Creo que no. Tal vez lo imagine. Eso, vivir el presente, Ujú. vivirlo. Yo lo veo en mis perros, en mis Sí, mascotas, en son las plantas, maestros y es cuando te das cuenta que hay maestros en todos lados. No queramos en todos endiosar a lados. una persona por tener el conocimiento y ser un hombre o una mujer con sabiduría. O sea, el maestro puede ser esta caja de cereal, tu perrito que está por un lado, todo puede ser tu maestro cuando realmente te detienes a observar. Dice Jacob que nos ve desde adentro, exactamente. Hola Evelia, buen día. Dice, no hay Nos ve desde destrucción. adentro y nos ve inocentes. Ajá. No ve pecado, no ve errores, no ve nada de eso. No, eso nada más está en nuestra mente. Bueno, sigo. Dice, por ejemplo, ay, ¿en dónde me quedé en eso? Bueno, voy a comenzar aquí arriba. Nos gusta aparentar que los demás desconocen nuestros sentimientos más íntimos, pero todos estamos conectados a un nivel psíquico e intuitivo. De modo que los demás leen y conocen nuestros sentimientos.
Puede que no seamos conscientes de ello, pero su comportamiento hacia nosotros revela este conocimiento. Por ejemplo, supongamos que nuestro comportamiento externo en el trabajo es ejemplar. ¿Por qué? Nos preguntamos, otros consiguen promoción o reconocimiento y nosotros no. La respuesta se encuentra al analizar los sentimientos ocultos hacia el jefe y el trabajo. ¿Realmente creemos que él no ha registrado nuestra envidia, crítica y resentimiento? Es una apuesta segura asumir que los demás conocen nuestros sentimientos y los pensamientos que los acompañan. Muy probablemente ellos alberguen pensamientos similares sobre nosotros. Si nos damos cuenta de este principio, un montón de cosas que pasan en nuestra vida comienzan a tener sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría si yo fuera la otra persona y conociera estos sentimientos y pensamientos? La respuesta suele dejar claro el porqué del comportamiento del otro. Tal vez no consigamos el ascenso porque a nivel táctico, energético, nuestro jefe sabe que somos críticos con él o que estamos resentidos con nuestros compañeros de trabajo clamando por aprobación y reconocimiento. Antes de rebuscar en nosotros mismos estos sentimientos negativos, conviene recordar que no son nuestro verdadero ser. Son programas aprendidos que hemos heredado de otros seres humanos. Nadie está exento de ellos. Todos los humanos, desde el más elevado hasta el más rebajado, tienen o han tenido un ego. Incluso los pocos que están iluminados tuvieron un ego antes de trascenderlo. Esta es la condición humana. Para poder observar nuestros sentimientos con honestidad, necesitamos una actitud libre de juicios. Qué importante es eso. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros para poder hacer algo al respecto. Al liberarnos de un sentimiento, lo reemplazamos por otro más elevado. El único propósito de reconocer y admitir un sentimiento es poder renunciar a él. Estar entregado implica estar dispuesto a renunciar a un sentimiento, permitiéndonos experimentarlo sin cambiarlo. Esa es la resistencia que lo mantiene allí. Podemos pensar que algunas emociones negativas son necesarias, pero si examinamos esta idea descubrimos que es una ilusión. Las emociones superiores son mucho más poderosas y eficaces para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, preguntémonos qué estamos dispuestos a hacer por alguien que verdaderamente amamos. Veremos que casi cualquier cosa. Casi no hay límites a lo que haríamos por amor. Analicemos, en cambio, lo que estamos dispuestos a hacer por alguien que nos intimida. Le daremos lo menos posible y de mala gana. Aunque pueda parecer que los intimidadores salen ganando, en realidad lo pierden todo. Su victoria es temporal y superficial, y ni siquiera es real, solo es aparente. Al final, el mundo gira y los intimidadores siembran su propia autodestrucción. Lo que ganamos por medio... Los perritos. Sí. Dice, al final el mundo gira y los intimidadores siembran su propia autodestrucción. Lo que ganamos por medio de la emoción negativa es de corta duración y no es auténtico, no satisface. Es como un cumplido forzado. La verdadera felicidad deriva de una situación en la que todos salimos ganando. El precio de una situación en la que unos ganan y otros pierden es el odio y la baja autoestima. En el fondo, no nos engañamos a nosotros ni a los demás. Los otros siempre se dan cuenta cuando queremos explotarlos. Si nos cuesta renunciar a un sentimiento, conviene ver cuál es su intención, cuál es su propósito,
¿Cuál es el supuesto efecto intencional sobre la otra persona? ¿Cuál es su probable respuesta? ¿De verdad queremos eso? Si este fuera el último día de nuestra vida, ¿sería eso con lo que nos querríamos? ¿Sería eso lo que querríamos? Bien, este es el último día de nuestra vida, de nuestra vieja vida con todos sus conflictos, temores y ansiedades. Este es el precio que hemos pagado por aferrarnos a lo viejo. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos de programas que hemos interiorizado, estos son reemplazados automáticamente por otros superiores. Nos sentimos más felices y ligeros, y lo mismo ocurre a las personas que nos rodean. Repasemos cuáles son estos sentimientos superiores y los efectos que tienen en los sentimientos y comportamientos de otras personas. Los sentimientos positivos. Los sentimientos elevados de coraje, disponibilidad, confianza, capacidad, puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia y creatividad tienen un propósito emocional: realizar acciones efectivas, ser operativos y conseguir logros. La reacción de los demás refleja cooperación, coraje, respeto y la voluntad de estar con nosotros. Además, como aumentamos su autoestima, buscan siempre nuestra compañía. La voluntad de dejar ir los sentimientos negativos que se interponen en el camino de estos sentimientos superiores que nos permiten realizar sin esfuerzo nuestras metas y objetivos reales, tienen una recompensa maravillosa. Cuando operamos en el nivel de la aceptación, el disfrute, la calidez, la dulzura, la suavidad, la confianza, la verdad interior y la fe, la otra persona responde a nuestras intenciones de amor, disfrute, placer, armonía, paz y compasión. Su reacción será de aceptación, satisfacción, sintonía, mutua comprensión y alegría. Ay, eso nos pasa siempre, ¿verdad? Cuando estamos en reunión, siento que muchas veces nos pasa esta aceptación y sintonía entre nosotros. Devolverá nuestro amor de forma automática. Es bastante obvio que esos sentimientos recíprocos generan éxito en cualquier empresa conjunta, ya sea vocacional, social, personal o de interacción comercial. Adelante, Vicky, con la conexión. Conectividad. Cuando nuestros sentimientos interiores son de paz, serenidad, tranquilidad, quietud, franqueza y sencillez, el efecto sobre las otras personas es aumentar su conciencia junto con la nuestra y darles un mayor sentido de libertad, perfección, unidad y de estar en unidad con nosotros mismos. En su relación con nosotros sentirán unión, se identificarán con nosotros, entenderán en un nivel profundo y se sentirán en comunión con nosotros. Como consecuencia de ello buscarán nuestra presencia porque en ella se sienten completos, reconocidos y satisfechos. Experimentarán una mayor conciencia de su propio ser real, se sentirán más elevados en nuestra presencia o cuando piensen en nosotros. Su respuesta hacia nosotros será de amor y gratitud por la bendición de nuestra presencia. En una relación así, las metas son logradas automáticamente y sin esfuerzo. Debido a que no estamos aferrándonos a la negatividad, no hay nada que deseemos ocultar de la otra persona y esta apertura permite a la otra persona retirar todas las defensas. Nada se esconde por sentimiento de culpa o miedo y hay una conexión psíquica muy consciente. Es en este nivel que los llamados fenómenos telepáticos se producen con regularidad. Cuando estamos en total armonía con otra persona, no hay deseo por nuestra parte de retener o guardar ningún pensamiento o sentimientos. Debido a que la otra persona responde de manera similar, hay un saber
sin esfuerzo de lo que está cruzando la mente de la otra persona y de lo que está pasando en su estado emocional. Hay una aceptación total de nuestra propia humanidad y de la del otro. Si estamos realmente en sintonía con los demás, los perdonamos cuando vemos celos o reactividad pasajera. Nos damos cuenta de que es solo algo natural y sabemos que ellos, a su vez, están al tanto de nuestro resentimiento pasajero. Sin embargo, lo pasan por alto. Están aceptando nuestra humanidad y entienden la situación. Ellos nos conocen tan bien que reconocen la posibilidad de un resentimiento pasajero en ciertas situaciones, pero saben también que vamos a dejarlo pasar. Las personas con las que compartimos una relación de amorosa aceptación están conformes con nuestra humanidad y la suya. No importan las emociones superficiales, seguimos siendo conscientes de la orientación compartida del amor, la aceptación y la armonía con los demás y el mundo. Es lo que pasa en el grupo, ¿no? Cuando estamos, se siente, Armonía. sí, armonía, y que puede haber alguien que llegue en ese momento tal vez con un caos, pero esa misma energía de armonía Lo es equilibra. lo equilibra. A este nivel de comunicación en realidad se puede llegar con cualquier persona. No tiene que ser alguien con quien estemos íntimamente asociados. Muy a menudo lo experimentamos por primera vez con nuestros amigos, con los que hay menos en juego que con los familiares íntimos. Otra situación en la que ocurre a menudo en el curso de una vida media es con un examante, con esta persona a la que hemos revelado tanto. Ahora que ya no hay nada romántico en juego, puede desarrollarse una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada. Puede haber comunicación verdaderamente abierta, honestidad e integridad. Vemos que esto no es raro en las parejas que se han separado o divorciado. Una vez que las crisis se han restablecido, se llevan fácilmente e incluso pueden ser sus mejores amigos durante muchos años. Efectos de los sentimientos positivos. Es obvio que los estados elevados de conciencia tienen un efecto profundo en nuestras relaciones, porque una de las leyes de la conciencia es lo semejante atrae a lo semejante. Nuestros estados interiores son realmente irradiados a los demás. Nos pueden afectar positivamente los demás incluso cuando no estemos físicamente con ellos. Los sentimientos son energía y toda energía emite una vibración. Somos como estaciones emisoras y receptoras. A menor negatividad a la que nos aferremos, más conscientes podemos ser de los otros, más conscientes podemos ser de los otros que están realmente aferrados a nosotros. Cuanto más amamos, más nos encontramos rodeados por el amor. La sustitución de un sentimiento negativo por uno más elevado cuenta para los muchos milagros que uno puede experimentar en el curso de la vida. Estos se vuelven más frecuentes a medida que uno sigue entregando. A medida que entregamos, la vida se vuelve cada vez más fácil. Hay un constante incremento de la felicidad y el placer que requiere experimentar cada vez menos y menos del mundo exterior. Hay una disminución de las necesidades y expectativas de los demás. Dejamos de vernos ahí afuera por lo que ahora experimentamos, lo que proviene del interior de nosotros mismos. Dejamos la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar obtener de los demás, ahora buscamos dar. Los demás buscan ahora estar con nosotros en vez de evitarnos. En el libro de Charles Dickens, Cuento de Navidad, Scrooge experimentó el placer de dar en vez de buscar obtener de los demás. La alegría de esa transformación está disponible para todos nosotros. Carl Jung escribió sobre el fenómeno de la sincronicidad, que también podría haberse llamado simultaneidad, para explicar la ocurrencia de sucesos que para el intelecto parecen no están relacionados. Al entregar cada vez más y más, este tipo de experiencia se vuelve común. Un ejemplo de este fenómeno es la siguiente experiencia relatada por un ejecutivo que había estado practicando la técnica del dejar ir alrededor de un año. Era el presidente de una pequeña empresa de unos 50 empleados. Había
habíamos promocionado a un joven prometedor para encabezar una de las divisiones de la empresa. Resultó, sin embargo, que este hombre era muy inmaduro. En lugar de responder con gratitud y cooperación por todo lo que se hizo por él, reaccionó volviéndose grandilocuente, exigente y algo paranoico. El anuncio irrumpiría en la siguiente reunión del consejo directivo y causaría una gran molestia por sus disparatadas acusaciones y demandas, a pesar de que todas sus acusaciones podrían haber sido fácilmente refutadas. Todo el asunto parecía una terrible experiencia a vivir durante días. Pareció que simplemente planificaba el odio de sus amenazas. El día de la reunión del consejo, que iba a ser a la 1 p.m., estaba conduciendo por la carretera del parque con pensamientos de ir hacia él. De pronto lo dejé ir, empecé a enviarle amor. Dice, de pronto lo dejé ir todo, me entregué a él por completo. Empecé a ver al niño asustado en él y empecé a enviarle amor. Toda mi ansiedad desapareció y sentí amor compasivo por él. Miré mi reloj y eran las 12:30 p.m. Cuando llegué a la oficina, mi secretaria dijo que ese hombre había entrado en la oficina y anunció que estaba todo cancelado. Había cambiado de opinión en el último momento. Le pregunté a mi secretaria a qué hora había entrado en la oficina. Ella me dijo que había hecho una anotación particular de la hora, ya que la reunión del consejo estaba a punto de tener lugar. Ella miró su reloj cuando él había hecho su anuncio sobre su cambio de opinión. La hora era exactamente las 12:32 p.m. Dejar Sí, ir las expectativas. Qué fuerte. Hermanita, Mande. me tengo que ir. ¿Lo dejamos aquí o te quieres Sí, seguir leyendo? no, si ¿Sí? quieres aquí lo dejamos y lo continuamos en otra Y lo ocasión. continuamos. Nos quedamos en dejar ahí las expectativas y en el siguiente a ver si ya podemos estar y Cele nos puede acompañar. Estuvo muy, muy, muy gratificante esta lectura. Sí, ¿Verdad? el dejar ir te renueva. Gaby Ayun dice, me uno. Le dice Rosalinda a Gaby acerca del reto de Ah, 21 días. del reto. Ay, que no se olvide el reto. Muy Vamos bien. sumándonos para la impecabilidad de las Vamos palabras. sumándonos. Es Sí. el capítulo de las relaciones, Gaby. Yo en el libro lo tengo como 17, pero en el PDF creo que es 18. Es el 18 Sí, en PDF. Sí, yo lo tengo en PDF. sí. Pues muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias, Sin, por estar Ay, no, gracias a ti aquí. por acompañarme también. Nos Los vemos amo para la mucho. próxima. Espero no tardar tanto porque sí nos retrasamos mucho con Sí, la lectura, pero para ponernos de acuerdo, pues yo creo que Silvia no nos pudo acompañar por su compromiso con la bebé y Cele pues sí. tampoco pudo estar con Tiene nosotros, lectura, sí. pero pues bueno, ahí Te vamos, amamos, Gaby, también. sí, Gracias a muchísimo. ti por estar aquí. Gracias a todos y a los que lo van a ver. Sí, Muchísimas gracias, Sin, te amo, Bella. Los amo a todos. chao, chao Feliz hermanitos, día. gracias por estar aquí con nosotros, los amamos. Nos vemos a la próxima. Chao. Bye. Bye, bye.